Le puedo pedir, le voy a pedir a Ivy, ¿podés orar para encomendar este culto en manos del Señor, por favor? Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Te damos gracias porque nos has traído hasta aquí el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de este servicio y que sea, Señor, para tu honra, Señor, y para tu gloria. Y abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, el día de hoy para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Papá, en el día de hoy también te damos gracias, Señor, por la presencia de los niños en el culto. Te pedimos que también estés bendiciendo este momento que vamos a tener con ellos con la palabra, con todos los estudios que estamos realizando durante los domingos. Señor, bendice cada una de sus vidas, Señor, y también la de sus familias. Gracias por todo lo que nos das, Señor, por los domingos que podemos venir acá y por los días que vienen. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios en Romanos 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana que podamos estar pensando en lo que estamos cantando. Muchas veces conocemos las canciones, aplaudimos, alabamos, pero no nos detenemos a pensar lo que estamos diciendo, ¿sí? Y si no conoces la canción, si es la primera vez que la escuchás, aún más te invito a que puedas estar reflexionando, ¿sí? Les voy a invitar ahí donde están a que puedan inclinar sus rostros y que podamos tener un momento de confesión de pecados. Señor, queremos pedirte que nos limpies, Señor, que nos renueves, Señor. Que quites todas las cosas de nuestra vida, Señor, que no te agradan. Señor, te ruego que nos acompañes, Señor, en lo que queda de este culto y como vamos a cantar ahora, Señor, despiértanos. Haznos recordar quiénes somos, Señor, que somos tus hijos. Señor, y gracias porque nada se compara a tu amor, Señor, nada se compara a lo que vos podés darnos. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a ponerse de pie. Nada me llena, nada
y vamos a continuar cantando esta canción que dice que Él vivo está. ¿Lo creen? Amén. Vamos.
Esta canción dice que arde en nosotros una pasión por Jesús. ¿Te pasa eso? Vamos a cantar esta canción. Escucharlos cantar muy alto. Hay libertad.
un desastre el saludo, como mi andador que se cayó, parecía una ametralladora. Vamos otra vez. Muy buenos días, queridos hermanos. Vieron que no sé por qué siempre hay que saludar dos veces. Dos veces como hacen los mendocinos y como hacen algunos del interior que te dan dos besos, ¿viste? Dos veces parece que sale mejor. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta espléndida mañana que el Señor nos ha regalado. Quiero decirles de que nos estamos preparando para el picnic, uno de los picnics del centenario de la iglesia. Este va a ser el primero. Ahí están, enseguida van a poner la placa que ya todos ustedes conocen, pero lo cierto es que nos estamos preparando. Ya alguien sabe para cuándo es el picnic, ¿no? 6 de noviembre, que es día sábado. ¿Y alguien se acuerda de dónde vamos a salir? ¿Dónde va a salir el micro? De esta puerta. ¿A qué hora va a salir el micro? A las 8 de la mañana. ¿Sí? 8 de la mañana. Pero, un consejo, anótense porque ya son varios que están llamando para anotarse en el micro. Y como también los hermanos van a traer invitados, los 40 asientos se van a llenar enseguida. El costo ya está puesto ya enseguida lo ven, pero de niños hasta 6 años, esperen que no sé si lo voy a decir bien, es hasta 6 años, pero creo que es de 0 a 5, no pagan. De 6 a 11 pagan 150 pesos y de 12 para arriba hasta 99 años, ya más de 100 no pagan, quédense tranquilos, pero hasta 99 pagan 200, ¿sí? 200 pesos. Eso es lo que ustedes tienen que pagarle a la hermana Silvia o a quien ella designe, le va a ayudar también Natalia, que está aquí. ¿La conocen a Natalia y a Silvia? Por favor, hagan así las dos. Ahí está. Ahora, anótense, los que anotan se aseguran el lugar en el micro. Los que el micro tiene un costo, pero el costo no se va a cobrar, pero hay un problema. No queremos que haya asientos vacíos, porque esto hay que pagarlo con dinero de las ofrendas de la iglesia. Estamos invirtiendo en el compañerismo para poder vernos, para poder gozarnos en el Señor. Entonces, nosotros nos guardamos el lugar a los que paguen lo que nosotros estamos estipulando, ¿sí? No se olviden de anotar a sus niños también, porque los de abajo de 5 no pagan, pero anótenlo porque ocupan el asiento y porque nosotros tenemos que tener el listado completo para que nuestra gente, nuestros administradores, después paguen allí en el campo, en Adero. Si van con auto, porque algunos vamos a ir con auto, y es bueno que algunos con auto vayan bien temprano, porque va a haber otra iglesia y nosotros vamos a hacer 2 iglesias en el parque ese día y queremos reservar un buen lugar. Entonces, los autos salen 150 pesos, hay que pagar el estacionamiento dentro del campo, eso lo pagan cuando llegan allá, obviamente el que va con el auto, pero el micro tenemos que cobrar nosotros todo esto para asegurarnos que ustedes van a ocupar los asientos. Ustedes saben que lamentablemente puede pasar una cosa de fuerza mayor, siempre puede pasar, pero a veces no son cosas de fuerza mayor y quedan los asientos varados y todo eso es costo. Yo creo que vamos a llenar los 40 asientos, pero quiero que vaya el micro lleno y que todos puedan disfrutar de este servicio que estamos planeando. Van a preguntar algo más. ¿Tienen que llevar barbijo? Sí, cuando están allá en aire libre, el micro va a ir con la ventanilla abierta, así que o se pone mucho fijador de cabello o dale nomás con el cabello, o se lleva una gorrita, no sé qué, pero el micro va con la ventanilla abierta. Cuando llegamos allá estamos al aire libre. Si conservamos bien las distancias no tenemos ningún problema de estar o no estar con el barbijo allí al aire libre. Aparte los chicos van a jugar, hay fútbol, vóley, hamacas, cabecitas y todas estas cosas, y obviamente los chicos van a estar corriendo también, los jóvenes de acá para allá. Algunos van a preguntar qué llevamos para comer. Bueno, cada uno lleva lo que desea para comer, pero siempre hay, esto no se organiza, pero sale solo. Siempre hay hermanos, varones que llegan y prenden la parrilla.
Y las parrillas son grandes. Y si no, se van ayudando unos a otros, se usan varios de los fogones. Y entonces alguno a lo mejor llega y no puede prender porque tiene que cocinar dos cositas, se lo da a uno que prendió el fuego, se lo hace en la parrilla, si tienen que comer algo así, y sin problema. Pienso en los que están en departamentos, que no tienen posibilidad de comer algo a la parrilla, quién sabe hace cuánto, salvo que salgan a comprarlo afuera. Bueno, si quieren hacerse un pollito o lo que ustedes tengan preparado, se lo llevan y aprovechemos que el carbón hay que llevarlo, pero hay buena leña por ahí y se aprovechan para comer algo con gusto a asado, por lo menos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Y a qué lugar vamos? ¿A qué lugar vamos? A un lugar paradisíaco. Se llama Adeva, es un parque evangélico, que es de las iglesias bautistas de la zona sur de Gran Buenos Aires. ¿Sí? Ya hemos ido algunas veces. Está en Longchamps, así que si todo va bien, desde aquí el micro podrá ponerle 1h20 más o menos, todo depende del tráfico. Es muy probable que el micro, para ir allá, tiene varias posibilidades, pero creo que la más rápida es ir directamente por la autopista hasta el Camino de Cintura, y por el Camino de Cintura llegan a la calle donde estaba antiguamente toda la parada de lo que se conoce como el San Vicente, ahí dobla, y esa calle lo lleva derecho a Adeva. Es bastante sencillo llegar. Pero después eso usted no se da problema porque el micro sabe ir. Los que tengan auto, ya vamos a pasar por los WhatsApp el planito para que puedan llegar sin dificultad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿A qué fecha era? 6, bien, Paula, doña Paula, 6 de noviembre. Pero nosotros le vamos a mandar todo el celular a Esmeralda. A ver si la trae Esmeralda también. Que la acompañe Esmeralda, se ríe. Que la acompañe Esmeralda y que se venga con nosotros. ¿Sí? 6 de noviembre. Bien, pero algo va a pasar la semana anterior, el día sábado. Perdón, ¿lo pasamos o no pudimos? ¿No? Espera, vos tenés ya un problema, solucionamos enseguida. ¿Tenés ahí? Y después pasa primero ahora el del sábado, el 30, Rodolfo, y después pasamos el otro. El sábado, la verdad que me da ganas de tener 15 años, pero ya tengo un poco más de 15. Porque el sábado 30 vamos a tener la noche de luz. De 19 a 22 horas. Van a producirse. Bueno, esto es el tema del picnic. Que ustedes lo tienen todos en los celulares, ahí está, de 6 a 11 años 150, hasta 6 años gratis, hasta, sin incluirlo, hasta 6 años gratis, y lo que estuvimos diciendo ahora. Ahí tienen el celular, que lo tienen todo el mundo recibió esto en el celular, alguno no recibió este flyer en el celular. Listo, entonces no decimos más nada, pueden llamar a la hermana Silvia. Silvia, ¿ya tiene alguien que lo haya llamado o se haya anotado con usted? Sí. Fantástico. Listo, entonces todo está funcionando. Si querés, oremos que nos toque un día como hoy para el picnic, ¿no? Qué linda vida. Ahí está. No estaba mirando por acá. Noche de luz. ¿Quién? Rodolfo, ¿querés anunciarlo vos? Creo que va a haber, yo ya me enteré de que alguna sorpresa, una cosa espectacular. Sí, una cosa espectacular. Creo que va a venir hasta el periodismo acá ese día. Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Estamos preparando algo para los adolescentes para el próximo sábado. A ver, popularmente, aunque es una tradición importada, ¿qué suele pasar los 31 de octubre? Halloween, o Noche de Bruja, alguno le dice, bueno, no sé, como sea. Es una festividad que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿sí? Nada que ver. Y está muy relacionada con la muerte, con cosas que justamente van en contra de
de nuestro Dios, que es vida y vida en abundancia. Entonces, vamos a hacer una celebración diferente, especial para los preadolescentes. Sé que también va a haber algo que dejó a decir Marisa, creo que para el domingo, pero para los preadolescentes queremos hacer algo aprovechando un poco esto de se relaciona Halloween capaz mucho con la oscuridad. Y nosotros queremos que los chicos entiendan de que nuestro Dios es luz, y esa noche queremos que sea de luz, no que sea de oscuridad. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de hacer algo bien divertido, algo que van a tener alguna película, algo que van a poder compartir, algún alimento, algunos juegos, y creo que se van a poder llevar un mensaje distintivo. Entonces, la verdad es que invitamos a que todos los adolescentes de la iglesia, los preadolescentes, puedan estar. También, por supuesto, si alguno capaz de los que no suele compartir los sábados en el Zoom o en la presencialidad, que se pueda sumar también. Y realmente les pido como iglesia que estemos orando por esto, ¿sí? Que estemos orando por esto, porque creo que puede ser distintivo realmente para la vida de muchos. Así que bueno, que Dios los bendiga y esperamos a todos los chicos. ¿Sí? No sé. ¿De qué edad es? El grupo de preadolescentes están arrancando en los 10 años hasta los 13, 14, por allí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Va a ser... Perdón, aclaro algo. Nosotros la actividad de preadolescentes siempre la tenemos en forma virtual a las 7 de la tarde o en forma presencial de 4 a 6 de la tarde. ¿Sí? En este caso particular, solamente en este caso particular, el sábado 30 lo vamos a hacer de 7 de la tarde a 10 de la noche, de 19 a 22. ¿Sí? Lo importante sería bueno que ninguno deje de venir. Que Dios les bendiga. Ya creo que lo dijo, pero por la duda, no se olviden de traer ropa blanca. Después me lo van a agradecer. Una remerita blanca, una vincha blanca. Si tuviéramos en el campo de los gauchos un pañuelo blanco, traigan cosas blancas. Una pulserita blanca. Lávense bien los dientes ese día, los chicos. Vengan todo. Cuanto más blanco tengan, me lo van a agradecer. Buen día. Nosotros no vamos a festejarlo a la noche. Sí lo vamos a festejar. Vamos a hacer nuestro octubrillante el domingo a la mañana. Y vamos a estar con todos nuestros niños en Casa Amistad con un desafío para la vida de ellos. Oscuridad o luz. Y los vamos a desafiar a que ellos escojan a nuestro Señor, a la luz. Así que les pedimos que así como van a estar orando por la actividad de los adolescentes y preadolescentes, también oren por nuestros niños, porque están en edad de decidir. Y estas son oportunidades para no dejar pasar. Gracias. Bien. Queremos orar en este momento por la iglesia, orar por los hermanos y orar especialmente por las obras misioneras. Estamos avanzando hacia la conferencia misionera. La conferencia misionera va a ser durante noviembre. Va a abarcar el primer domingo, el tercero y el cuarto. El segundo, que es el domingo de votación, vamos a tener culto, pero allí no vamos a tener programa de la conferencia misionera, porque va a ser un día, algunos van a ser fiscales de mesa, otros van a ser autoridades de mesa, y otros van a, estar, a lo mejor tienen que ir a votar lejos, etcétera, etcétera. Entonces, la conferencia va a ser, vamos al picnic 6, el 7 comienza la conferencia. Después tenemos el segundo domingo, que es el día de votación, y el tercero y el cuarto de noviembre vamos a tener, en vez de tener viernes, sábado y domingo, vamos a tener 3 domingos. Y mientras nosotros estemos aquí, los chicos como hoy van a estar al comenzar el culto, ellos van a irse luego y van a estar en Casa de Amistad, van a celebrar su conferencia para niños durante 3 domingos, esos 3 domingos y nosotros aquí. Vamos a tener algunas cosas que vamos a ir informando el domingo próximo y algunos invitados que van a estar hablándonos de este tema en el nombre del Señor. Pero yo quisiera hoy orar especialmente por la obra en el Bolsón.
ustedes están al tanto por los noticieros de lo que está sucediendo en el país, en la Patagonia, y al orar por el Bolsón quiero orar por todas las iglesias, por todos los testimonios que tenemos. Hay varias obras misioneras en la Patagonia de nuestras iglesias, de nuestra obra. Hay obreros que están como los papás de Gino, ellos están prácticamente en uno de los lugares más indefensos de la Patagonia, donde prácticamente en este momento siempre estábamos espantados de la seguridad en el Gran Buenos Aires, pero ahora esto se ha complicado. Tiene una serie de ribetes esta situación que no la vamos a comentar aquí. Nosotros vamos a orar porque todo esto, que en el fondo tiene una cuestión ideológica, política, etcétera, 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 también puede perjudicar, si no lo está haciendo ya, la obra de Dios. Tenemos hermanos viviendo. Y hubo situaciones ya en el pasado de cuestiones difíciles que atacaron propiedades, lugares donde a veces son de hermanos o donde trabajan, lugares grandes donde trabajan hermanos nuestros. Yo quisiera que oremos especialmente por la obra. Después de ver el incendio, los noticieros, que no es el primero en el Bolsón. El Bolsón es un lugar muy difícil. Nosotros vamos a estar celebrando la Noche de Luz acá, pero tengan en cuenta que el Bolsón, donde está una de nuestras obras misioneras, no solamente fue la cuna del hipismo, sino que también hay una confluencia en ese lugar de una presencia demoníaca con aristas y con matices varios, que es impresionante. Y eso hace de que muchos que conocen el Evangelio se aparten de Jesucristo. Yo lo dije varias veces, ustedes van al Bolsón, están ahí por el centro de la plaza, y si ustedes empiezan a parar a la gente para darle el folleto, le hacen una encuesta, le dicen, no, yo soy creyente. ¿Y a dónde van? No, ahora no asisto a ningún lado, pero yo iba a la iglesia tal. Y el otro lugar, entonces de cada 5 o 6 que usted para, que iban a las iglesias, uno solo asiste. Están complicadas las vidas, la promiscuidad, el alcoholismo, la drogadicción, todas estas ideologías que se están cruzando en el lugar. El Evangelio lleva la luz, pero hay que contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez, como está escrito en la carta de Judas al final del Nuevo Testamento. Así que les pido que se pongan de pie. Vamos a orar por la familia Díaz, vamos a orar por los hermanos en Cristo de todas las iglesias del Bolsón y también de los testimonios que hay en la Patagonia, especialmente del lado de la cordillera. Padre, queremos orar en esta mañana para poner delante de ti a la iglesia. Y a la iglesia en su expresión no solamente local, la iglesia madre aquí en Caballito, sino también a nuestras obras misioneras. Rogamos por todos nuestros obreros, por cada punto de predicación, por Colón, por San Bernardo, por La Boca, por el norte de África y especialmente en esta hora por el Bolsón. Queremos pedirte que tú bendigas al hermano Díaz, que todavía está en Buenos Aires, hoy estaba llegando al rancho para ver a la familia y luego él partirá para la Patagonia. Pero queremos orar por los hermanos que están allí. Queremos orar, Señor, por las iglesias de otras denominaciones, de otros grupos cristianos evangélicos que están en el Bolsón, y orar por el testimonio del Evangelio en toda la Patagonia, para que, Señor, el nombre de Jesucristo sea puesto en alto y la paz de Dios reine en los corazones. Que nosotros sabemos que solamente esto será real si las personas se arrepienten de sus pecados y entregan sus vidas a Jesucristo. Oramos por toda la nación en un momento difícil para el país. Oramos por las autoridades de la nación, las autoridades gubernamentales, las autoridades del Poder Judicial, las autoridades del Poder Legislativo de la nación, de las provincias. Oramos por la provincia de Río Negro en esta hora y te pedimos que grandes y pequeños, poderosos e indefensos, levanten los ojos al cielo, Señor, y te reciban como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Ayúdanos a no claudicar, conforme escucharemos en el mensaje de esta mañana, para que podamos mantener firme el testimonio de Jesucristo. Señor, de una manera especial, fortalece la vida del pastor Díaz y de su querida esposa Mabel. Oramos por Alejandro, oramos por su familia, oramos por cada uno de los hermanos del Bolsón
para que tu gracia, Señor, inunde sus vidas y tú fortalezcas sus corazones en este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso, incomparable de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Dónde está Mariela? ¿Estamos bien con la hora? ¿Una canción más? Vamos. Invito a los hermanos encargados de las ofrendas que puedan estar pasando. Y a los chicos que se preparen, pero ofrendamos y después salen, ¿sí? Despacito. Oramos, hermanos. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos tener este momento, Señor, donde entregamos nuestras ofrendas delante de ti. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, que bendigas esto, Señor, y que sirva para la extensión de tu reino, Señor, y para los propósitos que vos ya tenés pensados. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Una y otra vez.
podamos estar acá. Y en este momento queremos pedirte por los niños, Señor, para que vos los bendigas en su clase, Señor, que puedas estar hablando a sus vidas. Y también te pido por la palabra que va a ser predicada, Señor, para que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Y a tus siervos, Señor, y ayúdanos a nosotros a recibir lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Toma asiento. Yo le digo de acá que mi hija le manda mucho agradecimiento por todos los que pidieron por el hijo. Hoy él está enseñando, allá hicieron una empresa y le llamaron y está perfectamente. Y el otro año, si Dios quiere, se recibe de abogado. Gracias por todo lo. Gracias por compartir este testimonio. No sé si todos escucharon. Cliri está agradeciendo por todas las oraciones que tuvimos por su nieto. Estuvo 2 años internado acá Él había caído en un tema de drogadependencia y después no fue de un día para el otro, pero el Señor hizo la obra, 2 años internado. Pero ahí ya acaba de decir algo. ¿Por qué no viene y lo dice Cliri? No, ahora él está, ellos continuamente tienen que presentarse una vez por mes al psicólogo. Y hace un mes le llamaron para que dé conferencia, le enseñaran a los chicos. La mayoría son chicos de bien, hijos de abogados, de doctores, de Corrientes, de Misiones, de Santa Fe, de todos lados. O sea, les hicieron una gran escuela. Pero la escuchan. Véngase por ahí. Yo tenía un nieto que estaba internado acá en el sur y yo he pedido oraciones. Me levanté un día llorando, le pedí a los hermanos. Me acuerdo que la parejita del hijo del pastor, la señora y él, siempre me preguntaban por él. Estuvo 2 años internado, le costó, pero él lo hizo los 2 años bien. Después vino la pandemia y justo le se tocó retirar y lo hacía allá. Bueno, ahora se hizo una gran institución, grande, lo hicieron antes de pasar a Corrientes, entre el Chaco y Corrientes. Y están recibiendo todos los chicos porque es una empresa que cobra, que si tiene obra social, bien, y un poco le ayuda al gobierno. Y bueno, le llamaron para que haga él de profesor, que le cuente, porque acá es distinto, me cuenta él, que pasa más, una palabra, le adormecen más a los chicos. Nosotros no hacíamos eso allá, pero yo no puedo, yo le doy lo que aprendí, lo que pasé, lo que mucho pasé, que si mi mamá no me dio lo último, no, vos no parás más, que te digo mucho. Eso de entrar y salir y andar no le daba resultado, tenía que estar internado. Hoy, gracias a Dios, él estando internado fue haciendo la abogacía. Ahora le falta 6 materias para recibirse. Yo le doy tantas gracias a Dios porque hoy mi hija es una cristiana verdadera, con todo su amor. Y por eso le digo que un día todos mis hijos, yo le digo siempre a todos, yo voy a ser como San Agustín. Mis hijos van a entrar a esta iglesia, van a ser hijos de Dios, porque yo todos los días, en todo momento le hablo. Tengo unos hijos divinos, preciosos. Por eso yo siempre le doy el buen ejemplo de los hermanos, todo. Y mi hija dice, mamá, contale al pastor que mi hijo está enseñando ahora en otra. Por eso le agradezco tanto a Dios. Yo todos los días, todas las noches, en todo momento doy gracias a Dios. Qué gran noticia, a pesar que tuvimos grandes golpes, que falleció el marido de mi hija con muchos problemas. Pero bueno, dejamos todo en manos de Dios. Gracias, hermanos, por todas esas oraciones que han hecho por mi nieto. Hoy tengo mi nieto de acá, que es Francisco, que estoy seguro que él, una vez que los padres arrimen, él va a estar acá. Amén. Gracias por todo, hermano. Acá estoy. Hoy estoy bien, gracias a Dios. Gracias, Cris. Que le mando saludos. Le
Mari y a todos los hermanos. Mari García, Se lo devolvemos porque a lo mejor ella después lo mira, así que la cámara no va para allá, pero le devolvemos el saludo a Mari. Sí, y yo le digo, cuando te siento un poquito mejor, andate a la iglesia, sí, me dijo. Hechos capítulo 10. Le voy a pedir a Rodolfo y le voy a pedir, ¿dónde está Cami? ¿Se fue? Le voy a pedir a Cami vamos a leer, no, pero necesito los micrófonos porque vamos a leerlo de esta manera el capítulo. Les voy a pedir si pueden sintonizar la nueva versión internacional. Y yo voy a leer como si fuera de relator. Le voy a pedir a Rodolfo que él lea los versículos donde habla Cornelio. Yo en todo caso le doy la entrada. Y le pido a Cami que ella lea los versículos donde habla Pedro. Yo también le puedo dar la entrada. Así que les voy a pedir que se vengan aquí para hacer más amena la lectura. ¿Qué capítulo es, pastor? Hechos 10. Y necesito uno más que haga la voz de... Bueno, lo voy a hacer yo voy a hacer la voz del relator y la voz del ángel y dos o tres cosas más. Porque no pudimos ensayar, pero ayer a la noche cuando repasaba todo el mensaje, digo, esto está para ser leído y casi para ser dramatizado. Yo varias veces vi la dramatización de lo que voy a leer ahora en grupos juveniles, en cultos y todo lo demás. ¿Estamos listos? Dice así: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de regimiento conocido como el Italiano. Él y toda la familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: ¡Cornelio! ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apoderado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaba preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Y mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes de ir con ellos,
porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Y ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hasta aquí la lectura de la palabra. Gracias. Nos agarré de imprevisto. Yo cometí un leve error que lo disimuló Rodolfo. Me tragué 3 palabras que me tocaban a mí, pero leímos todo el texto, fue leído y por lo menos fue más ameno. Lo importante antes de avanzar es rápidamente recordar lo que leímos. Sucede lo siguiente, y empiezo con el mensaje. Voy sin introducción y después voy metiendo cosas a medida que avanzo. Pedro había salido de Jerusalén a Jope. Estaba más o menos unos 57 kilómetros de Jerusalén.
A su vez, Jope quedaba cerca de la costa, pero no tan cerca como estaba Cesarea del mar. Si tenían que ir de Jope a Cesarea, tenían que hacer 44-45 kilómetros más. Tengan estas distancias, se hacían caminando, y para que ustedes se den una idea, se hacían 20, 23, 25 kilómetros por día. Eso lleva aproximadamente unas 4 horas y media de caminata. Después los caminantes se detenían y generalmente pasaban la noche en algún lugar y salían temprano a la mañana para hacer otra jornada. Para que ustedes se den idea de cómo se manejan los tiempos. Si ustedes prestaron atención al pasaje, son muchos detalles. Es un pasaje narrativo, pero está cargado de detalles. Ustedes van a ver, si no lo pueden leer en su casa, que desde que el Señor le habla a Cornelio a través del ángel, y él envía a sus 2 siervos con uno de sus soldados y llegan a Cesarea, y Pedro le da hospedaje. Bueno, le habrá preguntado a Simón el curtidor, que era el dueño de casa, los hospedan y luego al otro día salen para volver. Pasaron 4 días, en realidad pasaron 3, pero la manera judía de contar los días hace de que sean 4, y así está dicho en el pasaje. Y hay datos que están al comienzo del capítulo 11, en los primeros versículos, que nosotros no lo leímos. Es importante este tema porque le da todo el capítulo 10 Lucas y le da el capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el 18. ¿Qué sucede aquí? Lo que se nos está diciendo, en primer lugar, el pasaje nos enseña una vez más en el libro de los Hechos, y por supuesto también en la Escritura, que Dios toma la iniciativa para la salvación de las personas. No son ni las propias personas, ni son los predicadores o los hermanos o la iglesia la que toma la iniciativa. Es nada más ni nada menos que Dios. Ahora, el texto nos va a decir que después de describir a Cornelio, que el Señor le habla. Ahora, es importante describirlo a Cornelio. ¿Saben por qué es importante describirlo a Cornelio? ¿Por qué es tan importante este nombre? Porque es el primer gentil convertido. Por supuesto que ese día también se convirtieron sus familiares, los que estaban en la casa. Pero se toma el nombre de él porque es el primer gentil. Este hombre era un romano, formaba parte del ejército romano. Ustedes van a encontrar que en algunos casos se lo llama, era un oficial y en otros un suboficial. A ver, el ejército romano tenía lo que se llaman las divisiones, que le llamaban legiones, donde había 6.000 hombres. Después tenían compañías de aproximadamente 600 hombres, algunos autores dicen de 400 a 600 o 500, y a su vez esas compañías estaban formadas por las centurias. Y las centurias estaban dirigidas por los centuriones. Cornelio era un centurión. Y él tenía a su cargo soldados. Si él era un oficial, sería un oficial, digamos, ustedes saben que en el ejército argentino hay 4 escalafones de oficiales. Los oficiales más bajos son el subteniente, el teniente y el teniente primero. Y después tenemos otro escalafón que es el mayor y el teniente coronel. Luego viene el coronel, los generales de brigada, los generales de división. Antes era el general de ejército, que había uno solo, ahora son los generales de ejército y el general de 4 estrellas, que es un general de ejército que es el jefe de todo el ejército y de todos los generales. Eso es en la Argentina, pero en muchos países del mundo la estructura del ejército es así. Y en el Imperio Romano tenían una estructura, eran varias legiones y tenían divisiones del ejército que eran soldados romanos y tenían otras que eran de otras naciones. Esta que dirigía Cornelio se llamaba la italiana, había como 23 de estas centurias que se llamaban de la misma manera, pero les ponían número. Esta se cree que fue la italiana 2, que tenía asiento en Siria. Y entonces Cornelio dirigía una cantidad de hombres que eran romanos y que estaban asignados o acantonados allí en Cesarea, que era también la ciudad donde tenía asiento el gobernador romano en ese momento. Era una ciudad importante. Ahora, lo interesante es que Cornelio era un gentil. Y Dios le va a hablar, ¿pero por qué le va a hablar? Porque el texto nos dice de que él era devoto y temeroso de Dios. No era un judío porque era un gentil, pero no era un gentil como los demás, sino que era alguien que estaba, dice
que en el caso de él, el pasaje nos va a decir, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, y el versículo 2 al final dice, hacía obra de beneficencias para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. O sea, era un hombre, no estaba circuncidado, no estaba bautizado, era un rito de iniciación para los que no eran judíos para entrar al pueblo de Israel, pero él asistía a la sinagoga, él conocía el Antiguo Testamento. No vayan a pensar ustedes que porque él realizaba obras de beneficencia, pensaba que la salvación se ganaba por las obras, porque si ustedes leen todo el capítulo bien y después el 11 se van a dar cuenta que no es así. Sino que él estaba harto de la idolatría del mundo pagano. Él, como tantos otros, se daban cuenta de que los dioses paganos, los dioses con minúscula, todo el panteón romano y el panteón de los griegos, y vaya a saber todas las deidades que había en los diferentes pueblos que él conocía, no te llevaban a ningún lado. El mundo del siglo I era un mundo altamente desesperanzado, altamente corrupto y altamente alejado de Dios. Y hay personas como Cornelio que decidieron buscar a Israel porque se daban cuenta que el Dios de Israel, las escrituras del Antiguo Testamento, tenían algo que era distinto a todo lo que habían conocido. Y se dieron cuenta que ese era el Dios verdadero. Obviamente que Cornelio leería el Antiguo Testamento en la versión griega, que ya había sido traducida hace más de 200 años, casi 300 años antes, había sido traducida del hebreo al griego en Egipto, la versión que se conoce como la Septuaginta. Así que este hombre estaba cerca, estaba con los judíos, y lo interesante es que en el lugar donde él vivía, en Cesarea, que viviría durante varios años, porque es interesante que al final el texto nos dice que él juntó a toda la familia. Si él juntó a toda la familia, había muchas personas en su casa cuando Pedro llegó, es porque vivían en Cesarea. Porque todo fue muy rápido, el Señor le habló, él mandó a buscar a Pedro, y Pedro en 4 días estaba hablando a la gente en la sala de la casa de Cornelio. Es interesante entonces todo lo que se nos dice acerca de este hombre. También el texto nos va a decir que el ángel se le acerca y le va a decir, preparándolo a Cornelio, porque cuando Dios obra en la conversión de una persona, Él toma la iniciativa. Este es el paraguas de este primer punto del mensaje. Él toma la iniciativa y trabaja con la persona que va a recibirlo, con la mujer o con el hombre, con el joven, con la señorita, con el abuelo, con la abuela, con el niño, con la niña, que van a recibir a Jesucristo. Él está interesado que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo interesante es que dice que Dios estaba viendo lo que Cornelio hacía y escuchaba sus oraciones. Porque la pregunta es, si bien no era judío, tampoco era un gentil como los demás. Él no estaba orando a las deidades, al revoleo, entonces Dios escuchó, no importa. Le oró, le pidió al santo tal, le pidió al otro diosito con minúscula tal, al Rotito Gil, a aquel otro, y Dios lo escuchó. No. Él ya iba a la sinagoga y él oraba. Él habría aprendido de los otros judíos a buscar a Dios. Y lo interesante es que él conservaba también el ritual de la oración de los judíos, que oraban 3 veces por día. Y Pedro también lo conservaba, porque dice el texto que él subió a la azotea de la casa. Las casas eran de techo horizontal, algunas tenían una pieza arriba, conocida como aposento alto, y esta casa que estaba en Cesarea, donde Pedro estaba hospedado, que era la casa de Simón el curtidor, que trabajaba con cueros y que tenía que estar cerca de un lugar con mucha agua, el mar, para hacer el trabajo que él hacía con los cueros. Pedro está en esa casa hospedado en la terraza, y cerca, digamos, a 4 días el uno del otro. ¿Qué sucede acá? El Señor escucha las oraciones y le dice, yo veo todo lo que haces, como Dios ve todo lo que hacemos nosotros, los creyentes y los no creyentes. No pasa inadvertido para Dios. No pasa. ¿Cuál es la primera oración de una persona? Lo tenemos así en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, la oración del publicano, el penitente. Esa es la oración del penitente: sé propicio a mi pecador.
Señor, soy pecador, te estoy buscando, no me entiendo bien. Creo que eres el Dios verdadero. Oh Señor, ¿qué oraría? Es interesante repasar este texto de punta a punta e ir al concepto de la espera del Mesías. Los judíos esperaban al Mesías, pero dice, no, pastor, si el Mesías había venido, había muerto y había resucitado. Habían pasado casi 10 años desde que Jesús había resucitado. Y la iglesia del Señor creció muy fuerte dentro de la Palestina, es decir, dentro de Judea y dentro de Galilea. Y aquí vemos cómo el domingo pasado o el otro estuvimos viendo cómo se gana a los samaritanos, cómo llega el Evangelio a Samaria, y hoy estamos viendo cómo el Evangelio entra al primer no judío, que tampoco era samaritano, los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, pero ahora los gentiles, el primero 100%, cómo el Evangelio del Señor entra a ese lugar. Así que después que suceden estas cosas, se le presenta el ángel. Uno puede orar al Señor un día, otro día. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 o 7. Así dice la Escritura, y esto fue lo que hizo Cornelio. Él dejó el camino de los impíos, el camino de los idólatras, y empezó a buscar al Señor. Y él oraba, no sabía mucho, pero el Señor le escuchó. ¿Qué le pediría él al Señor? Él le pediría por el Mesías. Él le pediría, porque tengan en cuenta que todavía, a pesar de que estaban a 57 más 44 en ángulo recto, kilómetros de Jerusalén, podían venir por otro camino que era un poco más interno, quizá con algunos kilómetros menos, vamos a poner 100 kilómetros de Jerusalén, o 90 o 80, sin embargo, todavía tal vez no se había escuchado acerca de que Jesús había muerto en la cruz y de que había resucitado. Felipe había predicado en Cesarea, él había predicado en toda la costa y finalmente llega a Cesarea. Ahora, no sabemos si Cornelio lo escuchó el Evangelio, por lo pronto parece que no. Entonces, estas oraciones tenían que ver con el Mesías, por lo que él escuchaba en la sinagoga. Ahora, hay un movimiento de pinzas. Dios le habla a Cornelio, él le manda un ángel, pero el ángel no le dice a Cornelio cómo podía obtener la vida eterna. Este es un detalle del pasaje. No podría haber Dios, es una pregunta que uno lee hacia la Escritura, no podría haber Dios enviado al ángel y decirle, por favor, andá y decirle a Cornelio que yo envié a mi hijo, que él murió en la cruz del Calvario, que él resucitó el tercer día, que todo lo que nosotros sabemos que se predicaba en la iglesia primitiva en ese tiempo, que era la realidad, y que aquellos llamados apóstoles con Pedro a la cabeza eran testigos de estas cosas. Sin embargo, Dios no le dio esa orden al ángel. Dios le dijo a quién tenía que buscar para que le hablara. Y esa persona era una persona humana. Y así pasa con nosotros. Dios está obrando. Su Espíritu está obrando en la ciudad de Buenos Aires. Su Espíritu se está moviendo en el mundo. Los ángeles de Dios, espíritus ministradores, van de acá para allá. Y van haciendo la obra de Dios. Y hay muchos que están buscando a Dios que todavía no llegaron a conocerlo y que tal vez están aquí cerca, en la ciudad de Buenos Aires, en estas manzanas dentro del barrio de Caballito. Y el Señor hace la obra, una obra de pinzas, trabajando con los que no lo tienen a Él, como lo hizo con Cornelio. Él prepara a los inconversos, los prepara al punto que Cornelio lo estaba buscando. Cornelio estaba cansado, no había solución, no había una palabra de paz para él con la filosofía y la religión idólatra del siglo I. El Señor se manifiesta a Cornelio a través de un ángel y la palabra nos dice de que él obedece inmediatamente. Inmediatamente. Dice que cuando él lo mira, en el versículo 4 se dice un término en el original, que es cuando uno mira con los ojos abiertos y está cargado de temor, pero no saca los ojos de lo que está mirando. Así él estaba viendo al ángel como si estuviera viendo a un hombre.
Y entonces él inmediatamente envía a buscar a Simón Pedro. La pregunta para nosotros en esta mañana, antes de seguir, es: ¿estarán tus vecinos preparados? ¿Están tus familiares que no conocen a Jesucristo ya preparados para recibir a Jesucristo? ¿Está el Señor obrando en ellos? ¿Ya estarán listos para escuchar el Evangelio? El Señor usó estos medios, usó a los judíos, al judaísmo. Todavía no eran creyentes, pero eran el pueblo de Dios. Los usó a ellos para impactar la vida de Cornelio y de muchos otros. Usó el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y usó, obviamente, hablando del Antiguo Testamento, a los profetas. Mayoritariamente en ese tiempo se comunicaba todo esto en forma oral. Ahora nosotros tenemos todo esto, pero tenemos los evangelios, la obra de la redención en la cruz, y tenemos también este capítulo 10 y parte del 11 del libro de los Hechos. Así que llenémonos de esperanza en esta mañana, y que el vigor espiritual inunde nuestros corazones para que nosotros recuperemos el denuedo de nuestro testimonio y de la evangelización. Porque Dios es el más interesado en que su reino se extienda, y Él está trabajando en el corazón de los que todavía no lo tienen. Por eso la seguridad de Clini, no hoy. Muchas veces le escuchamos decir lo mismo. Esa convicción que ella tiene, Dios quiere que esté en todos nuestros corazones, sabiendo de que Dios quiere que todos sean salvos, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, aquellos que tienen contacto con nosotros, y aún hasta nuestros enemigos. Él ama a la raza humana. Ahora, estaba tan conmovido este hombre que no solamente lo manda a buscar a Pedro, sino que mientras van a buscar a Pedro, él se ocupa de invitar a todos sus contactos, a toda su parentela a su casa. Miren, no hay nada más lindo. Mientras yo preparaba este mensaje, elevé una oración al Señor y me vinieron a mi mente 3 instancias de mi vida: 2 de la iglesia de Lanús y una de aquí de Caballito. Las instancias son las siguientes. Recuerdo, yo estudiaba en la universidad y obviamente que salía del trabajo y todas las noches iba a la universidad. Y era el director de evangelismo de la iglesia, y nosotros en ese momento teníamos un programa de hogares. Eran 7, 8 hogares que todas las semanas predicaban en distinto día, había testimonio del evangelio. 2 de esos hogares, uno se podía haber convertido en una obra. En pocas semanas llegó a tener 44 personas, casi 45 personas cada semana. Y otro de los hogares llegó a tener 20, 22 personas. Y yo recuerdo algún día que, no sé, no hubo clase, yo asistí al hogar, una vez me tocó hablar, y es llegar y ver la cara de las personas con hambre espiritual, porque si no la gente no va al hogar, si no la gente no accede a la invitación. Y lo mismo me sucedió aquí cuando tuve un tiempo en la casa de Carlos y de Silvia Ibáñez. Acá está Lidia, que ella es testigo también. Ver la gente que está allí. La gente va allí porque le invitan, pero podría ir un día y no volver la otra semana. Pero la gente semana tras semana está mostrando esa sed, esa necesidad de conocer de la palabra de Dios y de conocer de Jesucristo. Que Dios ponga en nosotros 2 cosas. Una, abrir nuestros hogares para decirle a la gente: nosotros tenemos que volver al momento de nuestra conversión. Todavía no se había convertido Cornelio, pero ahí estaba, ya estaba a punto. Y como dice el pasaje, fue ahí. Desde el lunes al jueves, y cuando llegó Pedro habló, y enseguida sucedió la conversión de él y de los que estaban en su casa. Que Dios toque el corazón de los que no lo tienen, pero que Dios toque nuestro corazón. El nuestro, el del pueblo de Dios, para que abramos nuestra boca y abramos nuestras casas. Invitemos a la gente. No se crean que la gente va a decir que no. La gente está ávida de venir. Miren, uno de los hogares donde yo iba, ahí en la iglesia de la Cruz,
en un hogar que sufrió una desgracia. El esposo era un alemán y lo habían operado de la cabeza hacía muchos años. Mi esposa se debe acordar. Él estaba como afectado, como pelado y tenía toda una cicatriz. Y no había quedado del todo bien, o sea que era discapacitado. Su esposa, que todavía hace mucho que no habla, pero que están firmes en el Señor, y sus hijos se convirtieron. Y él también, como pudo, entendió la palabra, pero él no podía trabajar. La que trabajaba era su esposa. El hogar de ellos estaba de mi casa, yo vivía más cerca de la avenida, de la estación, pero el hogar de ellos estaba como 30, 40 cuadras más para adentro. Y tenían un doble terreno y tenían mucha tierra atrás, ahí hacíamos. Ahora, en esa casa no había mucha pintura, las sillas eran todas distintas, no había ningún lujo. Pero sí habría igual. Y si ustedes pudieran ir a buscar, pudiéramos ir a ese momento y preguntarle a esos vecinos de qué color eran las sillas o los manteles o las mesas, no se acordarían, pero si ustedes les preguntaran sobre las personas y las cosas que escucharon, seguramente sí se acordarían. Si podés tener tu casa prolija, bien. Y si no podés tener tu casa prolija, o por lo menos uno puede tenerla prolija en medio de la humildad, que no sea un impedimento. El pasaje nos va a decir a nosotros que Dios prepara a sus siervos, y estoy hablando ya de ese tema. Él habla con Cornelio en Cesarea, en el norte. En el sur habla en Jope con Pedro. Pedro estaba también en su tiempo diario de oración. Los judíos 3 veces oraban, una de ellas era al mediodía. Dice la Escritura de que Pedro tenía hambre. No dice, probablemente había hecho un ayuno, pero tenía un hambre, un tipo dinámico, ¿no es cierto? Tenía un hambre tremendo y en el momento que le estaban preparando algo, él se va a la azotea. Y en el momento que él se va a la azotea para orar, sucede el éxtasis, la visión que vio Pedro. Es muy difícil explicar lo que significa un éxtasis. Si es una palabra hebrea 2 veces en el Antiguo Testamento que se traduce por ceguera. Esa palabra hebrea que está traducida en el Nuevo Testamento, que se usa en el término griego, en el Antiguo se traduce como ceguera. Y aquí se traduce como éxtasis. Viene del griego. Ahora, los comentaristas coinciden en que cuando uno tiene un éxtasis, no es que está flotando y que perdió la noción de la realidad, pero no es que está como yo estoy hablando ahora, tampoco. Está concentrado en lo que está mirando. Ahora, ¿cómo comienza esa visión? Es interesante, no lo dice el texto, pero Pedro estaba en la azotea y probablemente lo que hacen algunos autores es buscar si hubo algún punto de contacto con algún lienzo, con alguna tela. Algunos dicen, tal vez, como no había aposento alto en la terraza, había un toldo. Y a lo mejor él, orando y viendo eso, aparece esa figura, esa visión. Otros dicen, él estaba muy cerca del mar. Así que él estaba es muy probable que él no estaba de espaldas al mar. Si nosotros estuviéramos muy cerca del mar orando, ¿a dónde estaríamos mirando? Al mar. Así que probablemente pasó a lo mejor una embarcación a vela, y tal vez ese lienzo, la misma palabra que se utiliza para describir la vela de un barco en el idioma griego es la palabra que se utiliza en este pasaje cuando se traduce como lienzo. Entonces él ve. ¿Y qué ve Pedro? Estoy en el momento del mensaje, ya hablamos de cómo él prepara a los inconversos, cómo Dios prepara a los creyentes para llevar la palabra. En ese lienzo Pedro ve toda clase de alimentos, toda clase de animales. Y si ustedes lo buscan acá en el texto, van a encontrar que habla de reptiles y qué sé yo, ahora yo lo perdí acá, pero la descripción que se hace en el texto, si alguno encuentra el versículo me dice, es la misma que está en el capítulo 6 de Génesis, versículo 20, cuando se describen los animales que iban a entrar en el arca. Es interesante. Ahora, en el lienzo no estaban los animales puros,
Animales puros eran los que los judíos podían comer. Eran los que tenían la pezuña hendida en las patas, ¿no es cierto? Y esos animales, como la vaca, como la oveja, como el cordero y algunos otros, podían ser comidos por los judíos. Aún hoy, vayan ustedes a esa comida que llaman kosher, que ustedes van a ver en el supermercado, no solamente es esta clase de animales, sino cómo fueron matados los animales, que también les decía la ley mosaica. Así que Pedro esto lo había mamado desde chico. Y en ese lienzo el Señor le muestra toda clase de alimentos. También estaban los impuros. Impuros no es que estaban... A esto hay que explicarlo, porque alguno que no lee la Biblia dice, che, pero esto estaría descompuesto, estaría podrido. No, era todo era fresco. Todo era de primera categoría, de primera línea. Otra que primera marca, el lienzo en la visión se lo estaba mostrando el Señor. Y entonces el Señor le dice, como hoy leímos, Pedro, mata y come. Pero hay algo más que no te ha dicho, pero que el que lee el Antiguo Testamento lo entiende. El hecho de haberle mostrado en el lienzo animales puros e impuros hacía que los que eran puros quedaran contaminados porque estaban al lado de los impuros. O sea que todo lo que estaba en el lienzo él no podía tocarlo, de acuerdo a lo que a él le habían mostrado y le habían enseñado. Pedro, mata y come. Y él le dice, no, Señor. Nunca he comido algo así. No puedo comer cosas. Él le decía a Dios. Ahora, ¿quién había estipulado la ley mosaica que decía que no se podían comer esos animales al comienzo, en la Torá, en el Antiguo? Dios. Pero Dios ahora está cambiando algo acá. Le dice, Pedro, mata y come. Nada de lo que yo he creado es inmundo. Y la Escritura dice que esto se repite 3 veces. Y no solamente lo dice en el capítulo 10, cuando vuelve a describir en el capítulo 11, dice 3 veces pasó esto. Pedro mata y come. Nada de lo que yo he creado es inmundo. De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Y entonces esto sucedió atrás 3 veces. Ahora, Pedro, dice la Escritura, Lucas lo coloca así, no atinaba, no podía ver el significado de esto. Es decir, ¿por qué vi esta? ¿Por qué tuve este éxtasis? ¿Por qué tuve esta visión? ¿Qué es lo que esto quiere decir? Él sabía que venía del Señor, pero no lo terminaba de entender. Pero cuando Dios quiere que sus hijos, nosotros, entendamos algo, Él lo hace en forma clara. No hay nadie tan claro en el proceso de comunicación como Dios. No hay otra persona como su Espíritu, tomando la espada de la palabra de Dios, que es el que habla a nuestros corazones. El que inspiró a los que escribieron y el que ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entender la voluntad de Dios. Así que, ¿cuándo se le presenta el Señor? Cuando Pedro estaba orando. ¿De qué oraba Pedro? ¿Qué les parece que podía estar orando el apóstol Pedro? Ya no estaba orando por su... Ya había dejado su negocio de pesca, así que no estaba orando por su trabajo. ¿Por qué estaría orando? Estaría orando por su ministerio, por la obra de Dios. Tal vez oraba por su familia, pero él estaba orando por la obra. Él estaba sirviendo al Señor, había salido de Jerusalén. Le tocó ir con Juan para ver la conversión de los samaritanos, y ahora el Señor lo manda, lo estaba preparando para que él sea el portador del mensaje al primer gentil convertido. Pero él no podía explicarse. Y entonces, mientras él estaba con este tema, que todavía no lo habían llamado para comer abajo, fíjense cómo se sucede todo, aparecen los dos con el soldado, que a su vez eran devotos, porque cuando uno lee el texto al principio, lo que pasaba en el corazón de Cornelio era tan fuerte que toda su casa estaba influenciada por su vida espiritual. Todavía no tenía al Señor, pero estaba cerca. ¿Qué hace Pedro? En medio de la oración él recibe el éxtasis. ¿Cuándo el Señor te va a hablar? Cuando vos ¿cómo hago yo si yo quiero hablar con Paula? Tengo que ir yo y hablar. Si puedo hablar con usted y podemos hablar. ¿Qué hago yo si yo quiero hablar con Rosemary? Me acerco y le digo, hermana Rod, ¿puedo hablar con usted? Entonces le hablo, le escribo, la llamo, y ella me dice, sí, puedo, esta hora puedo hablar. Y entonces se establece un fenómeno de comunicación.
empezó el fenómeno de comunicación? Lo empieza el Señor. El Señor lo empieza. Pero ¿cuándo lo empieza? Cuando Pedro lo estaba buscando a él. Pedro ya era creyente. Quiere decir que cuando nosotros nos comunicamos con Dios, no solamente Él nos va a contestar lo que nosotros esperamos que Él nos conteste, sino que Él nos sorprende, como dice Pablo escribiendo a los Filipenses, y nos contesta más abundantemente de lo que nosotros podemos esperar. Así que el Señor le contesta con esta visión, lo prepara en el momento justo y el momento oportuno. En la oración, en la soledad, en la azotea, en contacto con la naturaleza, mirando el mar, por medio de una visión, por medio de un éxtasis. ¿Qué es lo que el Señor tenía que hacer en Pedro? Tenía que trabajar con sus prejuicios. El prejuicio de Pedro era el prejuicio del pueblo de Israel. ¿Cuál era el prejuicio del pueblo de Israel? Ellos habían tergiversado algo. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, allí en el capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham y de Abraham forma el pueblo de Dios, le va a decir que de su simiente, es decir, de los descendientes de Abraham, de esos descendientes o por esos descendientes, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero en realidad se lo dice en singular, de tu simiente, de esos descendientes, pasando por David, pasando por Judá, pasando por David, había una simiente, un descendiente, que era Jesucristo. O sea que a través de ellos, llegando a Jesucristo, por ese serán salvos todos los pueblos de la tierra. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Cosa que toda persona que tiene un corazón misionero tiene que leer cada tanto. Así que ellos lo sabían. Podía relatar otros versículos de los profetas que hablaban del mundo gentil. En el capítulo 49 de Isaías dice, el Señor le dice al pueblo, poco es para mí que tú seas mi siervo, también te di por luz a las naciones. No es solo que ustedes me adoren, a mí me sirvan. Yo los tengo a ustedes como un pueblo que he elegido, no porque sean más espirituales, lo dice la Biblia esto, no porque sean más lindos, no porque sean más buenos, no. Porque en realidad no sé si Israel se hubiera merecido que el Señor lo elija, como no sé si yo seguro que no merecía que Dios me elija, pero vos tampoco merecías que Dios te elija. Dice que Dios elige a Israel por pura gracia. Y entonces Israel se desvía y empieza a pensar que como Dios lo eligió, ellos eran superiores a todos los otros pueblos de la tierra. ¿Cuál es la cosmovisión judía? Cuando uno estudia el Antiguo Testamento y también el Nuevo. La cosmovisión judía se divide en dos grandes conjuntos, los judíos y todos los gentiles, es decir, todos los que no son judíos. Así es como el judío ve el mundo, pero así no es como Dios ve el mundo. Dios ve al mundo como el conjunto de todos los pueblos, las etnias de la tierra, la gran familia de Dios. No viene la raza humana de Abraham, viene de Adán. De Adán, todos terminamos en el mismo padre y en la misma madre, Adán y Eva. Somos creación de Dios. Ahora, ellos, como Pedro, tenían un prejuicio. Si una mujer gentil estaba embarazada, no se podía conseguir. Si estaba, ni ayudarla. No podían pisar la casa de un gentil. No podían. Entonces, ¿cómo Pedro iba a ser usado para ir a hablarle a este tipo Cornelio, por más que todos los judíos lo estimaban allí en Cesarea, porque tenía que entrar a la casa y tenía que hablarle? Pero miren, todavía él no entendía, pero dice que el Espíritu le dice, cuando pasa eso, que llegan, le habían dado la dirección, y acá está Simón Pedro, esta es la casa de Simón Gutiérrez, habrán visto unos cueros, acá está alojado Pedro. Sí, acá está, le dijo uno, y Pedro ya le dice el Señor, el Espíritu le dice, Pedro, dale bolilla a estos que te vienen a buscar, anda con ellos. Y lo interesante que Pedro obedeció. Pero ¿saben lo que hace Pedro? Los hace pasar, los hospeda. Estaba vulnerando la ley. Hospedó a 3 gentiles y los metió en la casa esa noche. Todavía no terminaban de entender bien lo del éxtasis y de la visión. Pero cuando estos le dicen ¿para qué fueron?, a él se le enciende la lamparita. Entonces, al otro día parten y llegan al lugar. Si el Espíritu no se le hubiera presentado, si el Señor no hubiera bajado la visión en éxtasis, Pedro nunca hubiera ido con esta gente.
y mucho menos lo hubiera hecho pasar. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son tus prejuicios? El primer prejuicio de los creyentes es: a mí Dios no me llamó. A mí Dios no me llamó. Que Dios haga su obra con los hombres y mujeres que Él llamó, pero a mí Dios no me llamó. Entonces es como que hacen como Pilato, ¿viste? Se lavan las manos. No, Dios te llamó a la conversión. Y en realidad, cuando vos fuiste bautizado para dar testimonio de Jesucristo, tuviste, como dice Warren, el de 40 días con propósito, fuiste ordenado al ministerio de la iglesia. Dios te ha capacitado. Dios no le da dones solamente a los que llaman para un ministerio especial, le da dones a cada creyente. Dios quiere, por un lado, que todos sean salvos, y Dios quiere que todos los creyentes se muevan y trabajen para que el Evangelio llegue a todos aquellos que Él quiere que sean salvos. Ese es el primer prejuicio. El otro prejuicio es, bueno, está bien, yo no fui llamado, pero está bien, yo voy a colaborar, te dice. No, ¿colaborar con quién? Con el pastor, con el hermano C, con Sebastián. Voy a colaborar con el hermano Carlos. No entendiste. Sí, está bien si le ayudas a Carlos a llevar una caja pesada o al pastor a correr un banco, pero nosotros no colaboramos, colaboramos con Dios, somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Ahora, no dice, por favor, no me pida, pastor, yo lo he recibido, acá en la iglesia de la Luz, no me pida que vaya a tocar la puerta casa por casa, no me pida que vaya a la puerta del subte a hablarle a alguien, no me pida que vaya al parque a Rivadavia, no, entonces me estás pidiendo que yo agarre la Biblia, no lo hago porque la quiero mucho, pero la verdad es que agarre la Biblia y le empiece a arrancar hojas. Vos querés una Biblia medida para tu vida y te estás perdiendo lo mejor, porque cuando uno sirve a Jesucristo se llena de gozo. Entonces, ¿dónde están tus prejuicios? Tu temor puede ser el prejuicio. Otro dice, no, yo no tengo miedo, pero no me pida que vaya a la Villa 1114, ni se le ocurra. Señor, Pedro que le dijo, nunca he comido nada inmundo. Y vos le podés decir, Señor, nunca pisé una villa. Señor, no me pida que me vaya al interior, no me pida que me vaya al África, Señor. ¿Cuál es tu prejuicio? Porque lo que vos y yo no podemos decir es que nunca tuvimos un prejuicio. Mentira, porque nuestra manera de ver el mundo siempre hace que tengamos un prejuicio. Hay personas pobres, humildes, que dicen, no me pida que vaya a Barrio Norte a predicar, porque yo no voy. No me pida que trabaje con ancianos. No me pida que trabaje con niños, van a decir otros. No me pidas. Fíjense lo que dice Pedro. Señor, no. 3 veces pasó. No. Pero el Señor te llama. Así como fue tierno y paciente cuando te llamó a la salvación, Dios te llama. Dios te llama. Dios te capacitó con dones. No solamente te regaló la salvación, no solamente te dio el Espíritu Santo, sino que ese Espíritu te dio dones como Él deseó y como Él quiso. Dios te cambió, Dios le dio un propósito a tu vida. Y Dios te llama para la tarea, para el servicio. ¿Cuál es tu prejuicio? No puedo comer nada de esto. No puedo hacerlo. Fíjense lo que dice el versículo 28. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien, ya Pedro estaba en la casa, ya había entrado. ¿Qué es lo que les dice al empezar? Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro del mundo. ¿Cuándo el Señor se lo había hecho ver? ¿Cuándo se lo había hecho ver? Hacía 4 días. Frente al mar, en Jope, o frente al mar, mirando hacia el mar. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción.
porque si el Señor no me hubiera hablado, hubiera puesto todas las objeciones y no hubiera venido. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y entonces él ya sabía, pero quería escucharlo de boca de ellos. Pero yo me quedo con esto, es el movimiento de pinzas. Dios trabaja con el inconverso, Dios trabaja con nosotros, con los presentes. Y una de las cosas más difíciles es romper los prejuicios. Esto es un problema que tiene el Espíritu Santo con la Iglesia en todas las generaciones y en todos los pueblos de la tierra. Romper los prejuicios. Si nuestros prejuicios fueran rotos, ¿saben la cantidad de dones que hay aquí? Si el Espíritu Santo bajara, si el Cristo resucitado estuviera acá, nos correríamos todos y le dijéramos: Señor, ¿podrías enumerarnos los dones que vos diste a todos los que están acá? Ustedes se caerían de espaldas. Ustedes se caerían de espaldas. Más todos los que hoy no están, pero son parte de la iglesia. Ustedes se caerían de espaldas. Tengo más cosas, pero voy a terminar el mensaje. Que estudié tanto para preparar este mensaje, tiene tanto jugo esto, pero tanto jugo. Quisiera documentarles con pasajes del Antiguo Testamento cuando el Señor cambia esto que había dicho en el Pentateuco. Ustedes me escuchan decir muchas veces que nosotros, la hermenéutica de la iglesia, no de Caballito solamente, de una iglesia evangélica, centrada en la palabra de Dios, es interpretar la Biblia, los 66 libros de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento. Justamente en este pasaje se da un ejemplo. No tengo tiempo si me meto en eso, pero lo tengo documentado. Es para trabajarlo y para tenerlo. Yo quiero ir terminando y decir dos cosas más. El pasaje, ya que nosotros tenemos que trabajar nuestros prejuicios, deja muy claro que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los judíos decían: no, sí, nosotros somos number one. Todos estos gentiles son todos de terror, pero nosotros somos número uno. Carne de Abraham, descendiente de Abraham, sangre de Abraham somos, decían ellos en la época de Jesús. Dios no hace acepción de personas. Si ustedes van allí al versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo delante de la gente, les contó la experiencia, los vio a ellos, y antes de empezar, porque ahora empieza a predicar enseguida, dice: ahora comprendo. Viene la hora, la fuerza de esa palabra, ahora comprendo, porque hasta hace unos días o hasta hace unas horas no lo entendía, no lo comprendía. Era el número uno de la iglesia, el liderazgo de Pedro. Pues nosotros decimos: Dios llamó a Pablo para ganar a los gentiles, pero el que ganó al primer gentil, al primer grupo, el que abrió la brecha fue Pedro. Obviamente con el respaldo y la acción del Espíritu Santo. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, en toda etnia, en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia, porque lo había visto Cornelio. Y entonces Él predica el Evangelio. Es muy largo el capítulo. Si hubiera que preparar predicadores, hay que tomar ahora los textos que vienen y trabajar con todos los que quieren predicar, para ver cómo predicaba el apóstol Pedro. Esto es una síntesis, obviamente. Pero lo importante ahora, para ir terminando, es que la creencia judía que tenía Pedro hasta hace poco, y que tenían los judíos, y aún los apóstoles y los que estaban en la iglesia de Jerusalén, ellos creían que Dios los había elegido a ellos y a todos los demás los había rechazado. Pero ahora, Él había aprendido que no solamente los había elegido a ellos, sino que también a los samaritanos. Mitad judíos, mitad gentiles. Pero ahora aprende algo tremendo, que Dios no hace acepción de personas y los elige a todos, a todas las etnias, a todas las personas de cada etnia. Dios quiere que todos sean salvos. Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Nuestros prejuicios tienen que desaparecer. Prejuicios que tenemos con nosotros mismos. Dios a mí no me llamó, yo no estoy capacitado, yo no puedo hablar. Prejuicios hacia la iglesia. Con el pastor que tiene esta iglesia, con los líderes que tienen, ¿qué pretende usted? No se puede. ¿Qué va a hacer la iglesia?
Pero no cerremos las obras misioneras, usemos la plata que mandamos a las obras misioneras y lo usamos para pintura, hagamos picnic, campamento, tomemos mate con torta frita nosotros. No, es así. Entonces hay prejuicios que tenemos con nosotros mismos y con la iglesia y también con el mundo. ¿Qué le dijeron a Guillermo Care, el padre de las misiones modernas? Si Dios quiere salvar a los paganos, ya se va a encargar, muchachito, quédate en piola, quédate en el molde. Anda para tu casa y déjanos vivir en paz. Sigamos acá en Inglaterra que estamos felices. Pero Care no se quedó. Yo bajaré si ustedes sostienen las hojas. Yo voy a ir. Dios me está llamando ahí en él. Mientras remendaba los zapatos en su taller, ahí le daba. Y finalmente, él es usado por Dios. Un hombre que usó a Pedro, usó a Care, usó a Pablo y a tantos otros. Que podamos restaurar esto de nuestro corazón. Esta frase. No, Señor, así no. Que podamos salir esta mañana de aquí para decirle. Es fácil decir, me rindo a los pies de tu cruz. Es fácil entrar en el misticismo de nuestras decisiones. Que nosotros podamos decir en esta mañana, Señor, limpiame los oídos espirituales, ayúdame a escuchar tu voz y ayúdame a entender lo que todavía no entiendo. Y por último, dejemos sorprendernos por Dios. Dejemos sorprendernos por Dios. Pedro estaba predicando, ¿no? No voy a decir todo lo que predicaba, pero lo interesante es que 3 veces va a decir el pasaje, como ustedes saben, como ustedes saben, y como ustedes saben. Y entonces les habla de Jesús, les habla de su muerte expiatoria, les habla de que Él murió para salvarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Les habla de que Él resucitó al tercer día, les habla de que Él se presentó con pruebas indubitables. Les habla de que Él y los demás son testigos de estas cosas. No solamente predica el Evangelio de la esperanza en Jesucristo, sino que hay un texto que dice de que Él es Señor y juez. Y va a venir a la tierra otra vez como Señor y juez. Para que todos entiendan que es importante entregar la vida a Jesucristo para que nuestros pecados sean perdonados y gozar de la vida eterna, pero también saber que si no lo hacemos, nos espera el día del juicio, cuando tendremos que estar frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, juez justo, el juez de todo el universo y de toda la tierra, para compadecer ante Él. Dice que él estaba predicando y que el Espíritu Santo no espera que termine el mensaje, se manifiesta, cae, todavía no habían sido bautizados con agua, cae el Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Y la Escritura va a decir algo más. ¿Cómo saben que el Espíritu Santo acá? Porque hablaban en lenguas. Cuando uno va a Hechos capítulo 2, aparece una palabra que no está acá. La palabra otras. En Hechos el milagro fue de glosolario, porque dice que hablaban otras lenguas. Pero acá no aparece la palabra otras en el original, por lo tanto las traducciones no están. Entonces no se puede saber si hablaban en lenguas angélicas o si hablaban otro idioma. Pero lo cierto, hasta parece ser que las 6 personas que vinieron con Pedro, si ustedes leen bien el pasaje y van al capítulo 11, van a ver que Pedro no vino solo con los 3. Pedro se trajo a 3 de los que estaban en Jope, que eran cristianos judíos, para que vinieran con él, para formarlos, para que vean, para que sean testigos. Entonces, cuando él está promediando, ya está terminando el mensaje, el Espíritu Santo se manifiesta y dice aquí en el capítulo 10, versículo 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, eran 6, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, porque esto los cambiaba a ellos también. Pedro había recibido la visión, pero ellos no la habían recibido. ¿Cómo que el Espíritu Santo venía y Dios se manifestaba en las vidas de los que no eran judíos, en la vida de los gentiles? Se quedaron asombrados y ellos estaban viendo, pues los oían hablar en lenguas para alabar a Dios. Y déjame detenerme aquí.
fueron dadas las lenguas en Hechos capítulo 2, lenguas repartidas como de fuego. Fue un milagro, ¿no es cierto? Fue un milagro, portento sobrenatural. Pero ese milagro, ¿a quién impactó? ¿Para qué estaba? ¿Para impactar a quién? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos, estaban en Jerusalén y estaban celebrando la fiesta y venían de la diáspora, eran judíos. Cuando ustedes van a Hechos capítulo 8, no hay milagro de lenguas, porque estaban los samaritanos. Cuando ustedes vienen al capítulo 10, vuelve a suceder el tema del milagro de la hablar en lenguas. Pero en este capítulo, ¿quién necesitaba ver el milagro para convencerse de que el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo venía sobre los gentiles? No eran los gentiles, no eran ni Cornelio ni los que estaban en la casa, eran los 6 que habían venido con Pedro. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando Dios comunica, es el mejor comunicador. Los judíos piden señales, Dios manda la señal. Pedís evidencia, Dios te va a dar la evidencia. Nunca te va a dejar con la duda. Nunca te va a dejar con la duda. Y entonces viene aquí la evidencia, la palabra de Dios de una manera tremenda. En Pentecostés, milagro de lenguas. En Hechos 8 con los samaritanos no hay milagro de lenguas, pero en Hechos 10 con los gentiles sí hay milagro de lenguas. Porque esos 6 tenían que escuchar, pero tenían que ver. Ellos sabían del milagro de Pentecostés porque la señal de las lenguas estaba. Ahora sabían que el mismo milagro estaba sobre los gentiles porque la evidencia era las lenguas y ellos lo habían escuchado y lo habían visto. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que estos sean bautizados? Se convirtieron, el Espíritu Santo vino a morar en ellos y fueron bautizados. ¿Quién los bautizó? No fue Pedro. Si ustedes leen el pasaje, dice que mandó que fueran bautizados. ¿Quiénes los iban a bautizar? Y los 6, si no fueron 6, ahora han sido 5. Los que vinieron con él, los hermanos. Así que no solamente fueron testigos, ya estaban participando en el ministerio. Dejemos que Dios nos sorprenda. Seamos tiernos. Él quiere romper lo que hay que romper y quiere sostener lo que hay que sostener. Lo que está bien en nuestra vida tiene que robustecerse. Lo que conviene que desaparezca tiene que ablandarse para que finalmente comprendamos cómo el Señor obra. Una de las cosas más difíciles para las iglesias es tener la mentalidad de gran comisión, la mentalidad de Cristo resucitado. Seguimos sin darnos cuenta. Tenemos el mismo talón de Aquiles que tenía el pueblo de Israel. Pensamos mucho en nosotros, pensamos mucho en nuestra parroquia, pensamos mucho en nuestras necesidades, pensamos mucho en todo lo que nosotros necesitamos, pero lo que Dios nos dice, tu historia, todo lo que yo te di, todo lo que vos sabes, todo lo que sos capaz de hacer, que vos ni te imaginás, todo eso te fue dado de mi parte, por mi gracia, para que hagas la obra y para que hagas la tarea. ¿Cuál es la obra? Que todo el mundo le conozca, que todo el mundo sepa de él. Y si nosotros lo hacemos, no nos va a faltar nada y no nos va a faltar gozo. Gozo va, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y la gozo, gozo en el corazón. Señor, usa tu palabra como siempre lo haces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a poder decir como Simón decía, ahora comprendo, ahora comprendo. Obra con tu querida iglesia, Señor. No solamente aquí en Caballito, en nuestras obras misioneras y en las iglesias hermanas también. Eleva nuestra visión y ayúdanos a mirar los campos que
están blancos para la siega. Que nada nos amedrente, Señor. Templa nuestros espíritus, nuestros ánimos y nuestros corazones para ser fieles y permanecer en el agrado. Mientras tú usas cada una de nuestras vidas. Te ruego muy en especial, Señor, por los adolescentes y por los jóvenes. Obra en sus corazones. En el nombre del Señor, te pido esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito a ponerse de pie. Cantamos esta canción para despedirnos. Fuego de tu espíritu en Hermanos, que tengan buenas manos.